aquellos que, personas que por diversas circunstancias no puedan asistir. Me confirman, por favor, mediante el chat, si me están escuchando y no hay ningún problema en el sonido. ¿Ya? Bien, entonces retomemos, como habíamos indicado, en realidad estamos mostrando todo lo relacionado a cómo se ha ido construyendo el modelo de Harrod y Domar, ¿no? Entonces ya habíamos visto cuál era la visión que tenían los clásicos, especialmente eh, Adam Smith, David Ricardo y Malthus, en relación a cuál era la dinámica del crecimiento económico, que básicamente tenía como centro la acumulación de capital, ¿no? Y han notado cómo había una preocupación muy genuina en relación a el estado estacionario, es decir, el momento en el cual la economía dejaba de crecer. Ahora bien, uno de los problemas desde el punto de vista teórico, y digo entre comillas problemas, es que necesariamente ese análisis desemboca en el análisis de una teoría del valor y por ende del plusvalor, el análisis de la distribución del ingreso y el análisis de todo lo que significa la construcción de un mecanismo mediante el cual se genere la plusvalía, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en realidad la dinámica del crecimiento forzosamente tiene que pasar por el análisis del excedente. ¿Por qué razón? Porque en realidad cuando se aumenta la productividad de un país, lo que ocurre es que el tamaño de la producción crece. Si el tamaño de la producción crece, esa producción excedente, lo que va a ocurrir es que va a superar las necesidades de consumo de esa población. El ejemplo que les daba, ¿no? Si el país produce 100 y se consume 80, se lo come 80, el excedente es 20. Entonces, ese excedente, cuando se lo invierte, permite que la producción aumente y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, hay mucha tela que cortar ahí? Es porque, bueno, cuando uno continúa y lleva hasta el final el análisis de Smith y Ricardo, se encuentra con el fenómeno de la explotación y la discusión en relación al valor del trabajo, ¿no? Por esa razón, ya se había visto, y ojo, no es con Marx en realidad que se empieza a ver esta beta de problemas en relación a la teoría del valor y la teoría de la acumulación del capital, ¿no? Ya desde los inicios con Smith y con Ricardo, de hecho, fueron recibidos ellos con bastante crítica, porque, por ejemplo, ellos consideraban que el libre mercado era la clave del crecimiento económico en una época en la cual había fuertes tendencias hacia el proteccionismo. Entonces se veía ya la crítica, se veía todo lo que significaba la teoría de Smith y de Ricardo, ¿no? Y de Ricardo, cuando él empieza a analizar la cuestión de la distribución, también ya se veía un problema porque lo que se observaba en la mayoría de las economías es que existía una tendencia a la concentración del capital. Al existir una tendencia a la concentración del capital, lo que rápidamente aparecía era que un pequeño grupo de la población se hacía enormemente rico mientras las grandes masas caían en un empobrecimiento terrible, ¿no? Esa situación forzosamente hizo que se abandone gran parte de los postulados teóricos
de los clásicos de la economía. De ahí que se hable, por ejemplo, de una teoría de la renta de la tierra de Ricardo y Marx, ¿no? Y se los recuerde como un tándem que en realidad habían desarrollado bajo la misma vertiente. Y si uno lee o tiene la posibilidad de leer La riqueza de las naciones, que es un texto clásico que lamentablemente muchos economistas no leen, bueno, van a notar que varias de las opiniones de Smith van en contra de lo que después se conoció como la teoría neoclásica, ¿no? A ver, para darles un ejemplo, él tiene un capítulo relacionado a los sentimientos morales. Y ahí es capaz él de analizar qué es lo que pasa cuando la gente actúa por altruismo en contraposición a el egoísmo que caracteriza al Homo económicos. Ahora, todos estos elementos generaron una crítica a los clásicos, entendiendo de que todo su análisis iba a reforzar el pensamiento marxista. De esa manera es que en la segunda mitad del siglo XIX surgen autores como Jevon, Menger, Walras y Marshall, ¿no? Ellos cambian totalmente la agenda económica y abandonan la cuestión de la acumulación del capital. Ellos indican que la acumulación del capital es una consecuencia de algo mucho más profundo a su entender, cuyo objetivo, en sus palabras, consiste en definir criterios de decisión óptima de los agentes económicos. ¿Notan? O sea, ya no es la preocupación el ver cómo se acumula el capital, que era uno de los problemas centrales para los clásicos, sino acá nos vamos al otro lado. ¿Cómo es que los agentes toman decisiones en relación a las cantidades que van a comprar y los oferentes en relación a las cantidades que van a vender? Y cómo el mecanismo de la economía lo que hace es generar una satisfacción entre compradores y vendedores. Por esa razón es que el segundo objetivo que buscan los marginalistas es ver las condiciones de equilibrio de mercado. En otras palabras, asumen que la maquinaria del capitalismo o de la economía de mercado es eficiente en sí misma en tanto y en cuanto se la deje operar. De ahí que, en realidad, la agenda respecto al crecimiento económico, incluso al propio excedente económico, ¿no? Que para la visión clásica era muy clara, en realidad los marginalistas ya empiezan a hablar, por ejemplo, de un excedente del productor y de un excedente del consumidor. A ver, ahí éramos un paréntesis. A ver, en la visión marginalista, el excedente del consumidor aparece a partir de la diferencia entre el precio que está dispuesto a pagar un consumidor versus el precio del mercado. En otras palabras, yo voy al mercado, voy a ir a comprar una radio, digamos, y puedo pagar 200 bolivianos, pero encuentro en el mercado que esa radio está en 100 bolivianos. Entonces he ganado 100, es más o menos la idea del excedente del consumidor. Entonces, de esa manera construyen un andamiaje económico bastante particular, un andamiaje que no resiste un análisis científico respecto a los postulados que tiene, pero sin embargo se populariza bastante, ¿no? De hecho, en realidad, todo lo que significa la revolución marginalista se constituye en el núcleo central de 95% de las facultades de economía del mundo, ¿no? Y de hecho, cuando se combinó todo este análisis con las herramientas econométricas, se convirtió en una suerte de culto, ¿no? Y ojo que no estoy hablando de memoria, ¿no? Porque una de las partes, por ejemplo,
de esta primera mitad del siglo XXI está altamente influenciado por el papel de las matemáticas en el mundo académico, ya ni siquiera de la econometría, ¿no? Sino de la matemática pura. En otras palabras, por ejemplo, van a encontrar ustedes papers en los cuales se demuestran las condiciones de equilibrio de una economía a partir de un conjunto de ecuaciones que no tienen absolutamente nada que ver con ningún dato. Es decir, que se demuestran a sí mismas, ¿no? Por si acaso, no es tan loco el tema, ¿no? La idea es que ellos consideran que la economía ha llegado a un punto en el cual puedes realizar demostraciones matemáticas al nivel de la física, ¿no? Donde tampoco se requieren en varias de sus ecuaciones datos, pero sí son muy eficientes para descubrir fenómenos físicos, ¿no? Lo de malo es que en el caso de la economía hay muy poco que se pueda demostrar, ¿no? Y eso se hace patente especialmente en las crisis económicas, porque las respuestas que tenemos al alcance, pues son pobres, ¿no? No tenemos respuestas claras respecto a la crisis, ¿no? Pero volviendo a los marginalistas, entonces se cambia. Hay, una, hay un alto énfasis, una alta preocupación por el corto plazo. En otras palabras, se trata de buscar cuáles son las condiciones que hacen que una economía se encuentre en equilibrio en el corto plazo y a partir de ahí es que se empieza a configurar la economía. Sin embargo, hay aún en este entorno de lo que significa la revolución marginalista, podemos encontrar un autor que si bien parte de las mismas premisas que los marginalistas, es bastante adelantado a su tiempo, ¿no? Ese autor es Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter no es un autor muy estudiado, de hecho, eh, ha sido bastante opacado por una figura de la talla como John Maynard Keynes, y además en el debate uno puede encontrar que es más, hay una mayor presencia del debate entre Keynes y Hayek. Friedrich von Hayek es un autor también que forma parte de nosotros, del santoral de los economistas, porque ambos plantean visiones contrapuestas en relación al funcionamiento de la economía. Pero para mencionarlo y para poner, creo, en su justa dimensión, debemos recordar varios de los planteamientos de Joseph Schumpeter, ¿no? ¿Cuál era la idea principal que tenía Schumpeter? El papel del cambio técnico y la innovación sobre la dinámica económica. Él utiliza un término llamado destrucción creativa. ¿A qué se refiere con la destrucción creativa? Él indica que los ciclos económicos, donde podemos tener altas tasas de crecimiento seguidas por bajas tasas de crecimiento e incluso tasas de crecimiento negativas, fundamentalmente relacionadas al cambio técnico y la innovación. En otras palabras, él consideraba de que la producción frecuentemente se veía inmersa dentro de una revolución tecnológica que cambiaba o que cambia todos los fundamentos de la economía. A ver, pónganse ustedes a pensar, viajemos en el tiempo y consideren la época en que la ropa que se utilizaba era pues producida en telares manuales, ¿no? Estos telares son, como han visto en las películas, son grandes armazones de madera donde se va combinando, se va tejiendo a partir de la lana, ¿no? Entonces, este era un proceso bastante lento. De hecho, en realidad, si ustedes se ponen a pensar por qué razón
cuando uno piensa cómo vestía la gente de hace 2000 años, va a notar una clara diferencia, especialmente todos aquellos que tienen algún tipo de formación católica o cristiana, van a notar que todos ellos se vestían con túnicas, ¿no? Bueno, la visión, digamos, al estilo Hollywood nos hace ver que esas túnicas eran inmaculadas, etcétera, ¿no? Pero la verdad que en aquella época, en realidad, uno si tenía dos túnicas se podía considerar afortunado, ¿no? De ahí que la palabra, o perdón, la frase, rasgarse las vestiduras, tiene ese origen, ¿no? Lo que pasa es que la tradición judía, cuando alguien se sentía ofendido o qué sé yo, había una persona que hablaba en contra de las sagradas escrituras, entonces una forma de mostrar su ofensa era rasgar precisamente su túnica, ¿no? Ahora, ¿por qué era un acto tan relevante? Porque, bueno, no había mucha ropa, ¿no? O sea, si rasgas tu única túnica, realmente estás pues rompiendo algo que era muy importante, ¿no? Y así podemos encontrar, avanzando en el tiempo, hace 3 siglos, por ejemplo, la forma en la que ahora, o la relación que tenemos con la ropa, era diametralmente opuesta, ¿no? Ahora, cada 2, 3 meses, compramos una prenda y la desechamos, ¿no? En aquella época, cualquier ropa que tenga podía durar años, ¿no? De hecho, resabios en América Latina, y hay que decirlo incluso en Cuba, ¿no? Se encuentran actualmente, ¿no? En Cuba, por ejemplo, las jovencitas tienen vestidos que utilizan cada fiesta. Después ponen su bolita de naftalina y la guardan a ese vestido, porque es el único que tienen. Y si uno retrocede en el tiempo, va a encontrar ese tipo de actitudes precisamente porque no había ropa, ¿no? Pero cuando llega la máquina de vapor y se conecta a los telares automáticos, lo que ocurre es que la producción de tela crece en una forma impresionante. O, por ejemplo, cuando vemos ahora las gigantescas fábricas en China, que pues a una velocidad impresionante están fabricando tela. Por esa razón es que la ropa que llega a gran parte del mundo es tremendamente barata, ¿no? Y uno lo puede encontrar, o sea, en la práctica eso, cuando uno va por la 16 de julio, bueno, tiene fama de ropa usada, ¿no? Pero gran parte de esa ropa es así. O si uno viaja a los Estados Unidos, va a notar que comparativamente con el resto del mundo, y comprar ropa es barato, ¿no? Entonces, Schumpeter decía, este proceso de transformación, de destrucción creativa, se debe principalmente a la introducción de estos cambios técnicos. Es decir, los cambios técnicos lo que generan son incrementos en la ganancia de los empresarios. ¿Por qué razón? Porque si digamos el precio de un bien o servicio es igual a 10 y en la situación A el costo es de 6, cuando hay un cambio técnico el costo baja a 4. Entonces el margen de beneficio aumenta de 4 a 6. Pero posteriormente lo que va a ocurrir es que los capitalistas o los empresarios van a copiar esa innovación técnica. Al copiar esa innovación técnica, lo que van a hacer es que el precio de los bienes y servicios caiga. Y con esa caída de del precio de los bienes y servicios, lo que va a ocurrir es que la economía entera se va a derrumbar. Entonces, esa es la explicación que da Joseph Schumpeter del ciclo económico, ¿no? Y si uno observa en la gran figura de lo que significa el desarrollo económico, va a encontrar que Joseph Schumpeter tiene pues razón en varias cosas, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Y cuando en 1990 empiezan a comercializarse los teléfonos celulares, bueno, era una barbaridad de caros, ¿no? Costaban 300, $400, había otros de $2,000, ¿no? Y de hecho, tener un teléfono celular era pues un lujo.
En cambio ahora podemos encontrar teléfonos de $30, de $20, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque en realidad la tecnología ha hecho que sea cada vez más barato tener un aparato celular. O vean la evolución de las computadoras. Hace 20 años era un lujo tener una computadora de escritorio, una desktop. Sin embargo, ahora, a la luz de lo que pasa, bueno, las computadoras de escritorio son cada vez menos comunes, se las ve como unas reliquias porque todo el mundo tiende a tener laptops. ¿Por qué las laptops? Porque son más cómodas, más fácil de transportar e impresionantemente los precios no dejan de bajar, ¿no? Es decir, cuando se hace la comparación respecto a lo que hacen, ¿no? Porque ahora tienen capacidades de memoria impresionantes, se pueden conectar al Internet a velocidades impresionantes. Entonces, todo eso nos muestra cómo la economía cambia gracias al cambio técnico. Por esa razón, Schumpeter decía que el proceso de desarrollo es una función de la movilización y las combinaciones de factores productivos. Y él era partidario de la utilización del crédito para estimular la innovación. Este es un tema poco estudiado, pero más o menos su razonamiento era el siguiente. Si una economía está continuamente en crecimiento y mantiene fija la cantidad de dinero, en otras palabras, vamos a suponer que con 100 bolivianos podemos transar con 10 unidades de producción. Entonces, 100 entre 10 nos sale a 10 bolivianos cada uno, ¿no? Pero si de pronto la producción pasa de 10 unidades a 20 unidades, las mismas 100 unidades, para que se puedan transar con 20 unidades de producto, vamos a tener que reducir el precio a 5, porque es la misma cantidad de moneda. Entonces él veía un peligro en la deflación, o sea, en la caída de los precios, porque eso iba a hacer que la tasa de ganancia disminuya. Y si disminuye la tasa de ganancia, entonces hay una menor cantidad de gente que va a estar dispuesta a invertir y producir más porque precisamente está ganando menos. Y también él da una alta importancia a la figura del empresario, ¿no? Porque es el empresario que en este entorno es capaz de llevar adelante todo el proceso de innovación. Ahora bien, en los años 50 hay una especie de retorno del pensamiento a la dinámica económica, ¿no? ¿Esto por qué se da? Se da fundamentalmente por la crisis de los años 30, ¿no? Cuando aparece la crisis de los años 30, la idea original que se tenía especialmente tras el dominio de los marginalistas era que la economía automáticamente iba a volver a la dinámica del crecimiento en la medida en que se deje actuar al mercado. En otras palabras, se creía que al existir un descenso de la demanda agregada, acompañado por un descenso del nivel de precios, lo que iba a ocurrir es que se iba a presentar un aumento de los salarios reales. Si ustedes recuerdan, los salarios reales no es más que la división del salario nominal sobre el nivel de precios. Entonces, si el nivel de precios estaba descendiendo, el salario real comenzaría a aumentar y por ende la economía podía retornar a su punto de equilibrio con un crecimiento sostenible en el tiempo. Sin embargo, no aparece ese movimiento, no aparece ese cambio hacia la dinámica económica, fundamentalmente porque junto al descenso de los precios aparece el desempleo. En otras palabras, los pocos trabajadores que tenían un salario se ven
enfrentando una situación de desempleo, pero además el mismo valor del trabajo, es decir, el salario, comienza a descender. Entonces, en lugar de que la economía se dinamice, la economía empieza a entrar en una espiral descendente hacia convertir la recesión en una depresión. Entonces, en los años 50 hay una alta influencia de la revolución keynesiana. Es donde comenzamos a hablar de las macromagnitudes, en otras palabras, a partir de los estudios de Keynes, es que empezamos a hablar de la producción agregada, lo que ahora conocemos como el Producto Interno Bruto, la inversión agregada, el empleo agregado, es decir, aquellas magnitudes que las analizamos, las conocemos, no precisamente porque estén haciendo referencia a elementos específicos de la economía, sino porque nos permiten observar y generar aspectos mucho más agregados, mucho más grandes. También hablamos de los fallos del mercado, es decir, que el mercado no podía proveer todas las soluciones que en su momento se pensó que podían presentarse. Y también se habla con claridad del papel del Estado como un poderoso agente de estabilidad macroeconómica. Y estamos hablando del nacimiento de los primeros modelos de crecimiento de la economía. Ahora bien, a partir de entonces es que podemos trabajar sobre dos desarrollos teóricos que básicamente son dos aproximaciones a la explicación de la dinámica económica agregada. La primera, naturalmente, es la teoría del desarrollo, que es un cuerpo teórico específico para el análisis del mundo en desarrollo. Analiza sus características, las deficiencias estructurales y el cambio social, ¿no? Es decir, es una visión holística, es una visión agregada de cómo la economía funciona en su conjunto. Y por el otro lado, debemos hablar específicamente de las teorías del crecimiento económico que nos muestran un enfoque cuantitativo con modelos formalizados. En otras palabras, analizamos a las magnitudes, analizamos cuáles son sus características específicas que hacen a todos los elementos centrales del desarrollo, ¿no? Es decir, no solo hablamos de todas las magnitudes económicas, sino que vamos a hablar, por ejemplo, de salud, de educación, etcétera. En cambio, en la teoría del crecimiento, hacemos un enfoque cuantitativo, vemos todos los números relacionados a las variables macroeconómicas y utilizamos modelos formalizados, ¿no? ¿Qué son estos modelos? Son simplificaciones de la realidad, son abstracciones que nos permiten entender cómo se relacionan estas variables, ¿no? Y en general hacemos esto porque necesitamos saber cuáles son los mecanismos que nos permite trabajar, ¿no? A ver, veamos un poquito antes de entrar a las teorías del crecimiento, que es lo que nos interesa. Las teorías del desarrollo agrupan la literatura sobre las condiciones del progreso económico en países atrasados. Es decir, ¿qué es lo que permite que una economía pueda expandirse o no? Desarrollo es un concepto más amplio que el de crecimiento, añadiendo valores de tipo cualitativo. Por ejemplo, el cambio estructural, el progreso social y la modernización institucional. El cambio estructural en el sentido de que tratamos de ver cómo la economía se transforma a lo largo del tiempo, el progreso social, es decir, cuál es la situación de las grandes masas y la modernización institucional. E incluso podemos ver elementos normativos señalados con cómo debería ser.
¿Cuál es la ubicación temporal de las teorías? En sus inicios, en los años 40 y hasta mediados de los 60, y hay como 5 grandes líneas de pensamiento que vamos a ver precisamente a continuación en este rápido repaso, ¿no? Estas líneas de pensamiento sobre el desarrollo, tenemos ahí el desarrollo como un proceso por etapas, en esa línea están Rostov, Kuznets y Chenery, que este desarrollo como un proceso por etapas lo que nos plantea es que las sociedades tienden a seguir ciertas etapas previas a la civilización, ¿no? Como que hay una serie de sucesiones que tienen que pasar las economías. Lewis nos plantea la progresiva expansión del núcleo capitalista, en otras palabras, en la medida en que la forma predominante en la que se produce es mediante el capitalismo, entonces hay un proceso mediante el cual esta expansión se hace cada vez más grande. La trampa de la pobreza, con los planteamientos de Nurks, Chenery y Stroud, en el sentido de que la pobreza tiende a reproducirse en el tiempo, el papel de las economías externas en la línea de Rosenstein, Rodin, Hirschman y Myrdal, el enfoque centro-periferia y el deterioro real del intercambio, que en nuestros siguientes módulos vamos a estudiar, pero para darles simplemente un pantallazo de lo que significa esta teoría, lo que se dice es que el centro está compuesto por todas las economías más desarrolladas y este centro lo que hace es en su dinámica del desarrollo, lo que va a permitir es que se expanda gracias precisamente a que la periferia no lo hace, ¿no? Y este deterioro de lo real del intercambio se refiere a que en realidad los países que venden especialmente materias primas, lo que van a tener es una relación asimétrica, ¿no? Es algo así como que vendemos una tonelada de cobre a un precio de $5,000, por así decirlo, pero esa misma tonelada de cobre con valor agregado, transformándolo en cables, en circuitos eléctricos, electrónicos, la misma tonelada nos van a vender en $15,000. Entonces, al existir esta relación desigual, lo que va a pasar es que estas economías van a tender a subdesarrollarse, ¿no? Veamos ahora con un poquito más de detalle estas teorías del desarrollo. Pero bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Voy a proceder a activar sus micrófonos y por favor indíquenme si todo está claro o si hay alguna duda. Está claro, Lice. Está claro, licenciado. Lice, ¿va a subir el archivo, este documento en Classroom? Entiendo que ya lo he puesto, pero déjenme revisar. Si no, junto con la grabación del día de hoy, lo voy a subir. ¿Ya? Está bien, Lice, gracias. Muy bien, ya no los voy a torturar más. Descansen, compañeros, y nos vemos el día lunes. Licenciado. ¿Y? Licenciado. Adelante, adelante. Tengo una consulta. Va a disculpar de que este es fuera del tema. Estoy viendo en la plataforma de Classroom, recientemente revisé el primer parcial. No entiendo por qué me aparece como tarea no entregada, pero yo lo desarrollé y evidentemente cuando lo abro el archivo me dice, ya respondió a esta pregunta. Consulte con el administrador, no sé, me aparece un mensaje así. Así que ya respondí, pero en ahí está como tarea no entregada. A ver, voy a revisar, pero ¿has recibido en su correo su nota? No revisé exactamente, no he revisado realmente el correo todavía. A ver, revisen. Ay, licenciado, a mí me pasa lo mismo. Ahorita acabo de revisar.
A ver, voy a dar una chequeadita y el martes antes de empezar la clase vamos a revisar si todos están con sus notas. ¿Les parece? Perfecto, Sí, licenciado. licenciado, por Lunes, perdón. Lunes, entonces vamos a revisar Bueno. si estamos todos con notas, ¿ya? ya, Listo, pero el licenciado. lunes es feriado, licenciado. Ah, tienes razón. El siguiente jueves entonces vamos a revisar. Ya está bien, dice. Listo. Gracias, mis hermanos y hermanas. Nos vemos. Hasta luego, Buenas noches, licenciado. licenciado. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.